Hola, ¿qué tal mis amigos aventureros? Bienvenidos a una aventura más en otro parque nacional, Biscayne en Florida. Es el segundo parque nacional que visitamos y el primero fue el de Everglades. Dale clic en la sugerencia para ver ese video. Biscayne es un parque curioso, pues el 95% de su territorio se encuentra en el mar, pero para poder accesar tienes que ir a Dante Fasel Visitor Center. Aquí podrás seleccionar diferentes actividades como snorkel guiado, paseos en canoas o kayaks, buceo y paddle surf, entre otras. Les recomiendo llamar a la oficina para saber los horarios y precios porque estos cambiaron por la pandemia y solo hay dos salidas por lo regular, una en la mañana y otra en la tarde. Este es el mapa del parque. Nosotros decidimos hacer paddle surf o surf de remo. Es una actividad que nunca habíamos hecho y nos encantó. Ya que adquiriste el boleto, vas al pequeño muelle donde te suben a un barco y te llevan a un área especial para cada actividad. Nosotros iremos a Jones Lagoon, que es una pequeñísima parte del parque. Nosotros tuvimos la buena suerte de ser los únicos dos en esta salida. El capitán fue muy amable y divertido, por cierto. Una vez que llegamos al punto establecido, te dan una guía de aves y peces para que las reconozcas si te topas con alguna. Y al fin es el momento de ponerse los chalecos salvavidas y subirse a las tablas que usaremos. Esta actividad nos la recomendó la Ranger en el centro de visitantes, porque mientras remas de pie puedes ver el fondo de la laguna y es una vista muy encantadora. Como toda actividad recién aprendida, cuesta un poco de trabajo al principio. Incluso puedes ir hincado un rato si sientes que te falta estabilidad. Si se te atora al principio, no te desesperes y con calma empuja con tu remo para que puedas salir de esa situación, justo como lo hice yo. Muévete. Mira pues. ¿Ya? Como dato curioso, los arbustos que vemos se llaman mangroves, o en español, manglares. Esta planta es muy importante porque es el refugio principal para los animales cuando hay un huracán. Incluso a los humanos nos ayudan aligerando los fuertes vientos que ocurren y evitando que los huracanes hagan muchos estragos. Recordemos que esta es una zona plana y eso la hace propensa a este tipo de desastres. Randy, asómate. Es un video. ¿Cómo? Yo creo que sí. Wow. This part is probably the easiest slash more beautiful part of it. Oh yeah. It's really pretty. Hey, Paul, ¿cómo te la estás pasando? Estamos perdidos. Perdidos.
después de un rato llegamos a la zona abierta, al corazón de la laguna. Aquí te sientes libre y conectado con este vasto ecosistema. Si miras con atención al suelo encontrarás peces, estrellas de mar, esponjas de mar, incluso fondo de bikini si tienes suerte. Bueno, tal vez no encuentres a una esponja llamada Bob, pero sí disfrutarás un relajante ambiente natural. Por cierto, en esta parte es cuando debes remar con más fuerza porque el viento crea una mini marea en tu contra. Con calma, tranquilo. Bien, bien, bien. Ahora estírate bien. Anda. Tranquilo, tranquilo. Bien. Saluda a la cámara aunque sea hacia atrás. Nada más tu dedo. Ándale. Ya. Y al final del recorrido te puedes meter a nadar un rato. El agua está en su punto. Nada más que si recuerden que es agua salada y pues no sabe bien. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les encantó este lugar tanto como a mí, denle like, coméntenlo y suscríbanse para que no se pierdan el siguiente y último Parque Nacional de Florida. Esto ha sido todo y yo los dejo con un simpático manatí que nos encontramos al salir del parque en un pequeño canal de agua. Hasta pronto.